Cuando te cayó la ficha de que se vendió todo, ya habías puesto la boleta 2 veces. Tardeaste. O no, ya que seguro vos no lo votaste. Cuando el corralito se llevó tus ahorros y protegió a los bancos, solo te quedaron el abogado y el amparo. Tardeaste. Cuando el intendente electo se fue de ministro y cuando el suplente se cambió de partido, descubriste que todo estaba cocinado. Tardeaste. Cuando pedías prolijidad impositiva para los comercios, te enteraste que las grandes empresas pagan menos. Tardeaste. Cuando anunciaron aumento, no escuchaste que te lo comía ganancias. Tardeaste. No sabes cuándo pasó, pero la FM de la calle ya está por cumplir 26 años. Tardeaste. Un programa que pía para que no sea tarde. Queridos alumnos, queridas alumnas, les ofrecemos una clase magistral sobre liberalismo a cargo del profesor Aníbal Fernández. Después de haber estado 5 años al frente de la fuerza, me fui sin un muerto y sin un herido. Sigo sosteniendo lo mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? No conozco más que lo que les puedo contar por lo poquito que se ve por televisión. No he hablado con Berni, no. Están buscando un muerto, justamente. ¿Usted coincide con esta idea? Espero que no. Espero que no sea así. Que hay 100.000 cosas en todo el día y lo poco que se ve por las pantallas y es muy poquita la información que se tiene. Los choferes de base no tienen por qué ser un actor de la discusión de la relación directa con el Ministerio de Trabajo, porque en definitiva para eso hay un sindicato, si no sería una anarquía fenomenal. No es la Comuna de París acá donde todo el mundo se sienta y opina y dice lo que siente. No es la Comuna de París acá donde todo el mundo se sienta y opina y dice lo que siente. Encima además los trabajadores dicen que ellos no están de acuerdo con la empresa que compró la nueva empresa que compró la vieja empresa. Sí, ¿Qué hay detrás que lo motiva? No lo sé, porque le estoy diciendo que los trabajadores dan como argumento que no están de acuerdo con la empresa que compró la vieja empresa, pero es una decisión unilateral de que el que pagó por una empresa no va a estar dando explicaciones a los trabajadores tienen que trabajar y nada más en ese caso. Pero es una decisión unilateral de que el que pagó por una empresa no va a estar dando explicaciones a los trabajadores tienen que trabajar y nada más en ese caso. En el marco del convenio colectivo y dentro de lo que está establecido en las condiciones mínimas indispensables del funcionamiento de un transporte automotor, no tendría por qué haber ninguna discusión. ¿Por qué se discute la titularidad de la empresa? Porque la empresa no les permite formar parte del management, de la administración. Bueno, esa discusión, vuelvo a insistir, lo que venimos diciendo desde el primer momento, se discute en todo caso en el derecho civil, pero va a ganar la empresa, no tenga duda, porque si la compró y la pagó, no tiene por qué opinar ninguno de los trabajadores. Va a ganar la empresa, no tenga duda, porque si la compró y la pagó, no tiene por qué opinar ninguno de los trabajadores. Pero es una decisión unilateral de que el que pagó por una empresa no va a estar dando explicaciones a los trabajadores tienen que trabajar y nada más en ese caso. No es la Comuna de París acá donde todo el mundo se sienta y opina y dice lo que siente. No es la Comuna de París acá donde todo el mundo se sienta y opina y dice lo que siente. El trabajador tiene que trabajar y nada más. No es la Comuna de París, el trabajador tiene que trabajar y nada más. El trabajador tiene que trabajar y nada más. Porque si la compró y la pagó, no tiene por qué opinar ninguno de los trabajadores. No es la Comuna de París acá donde todo el mundo se sienta y opina y dice lo que siente. Yo agradezco muchísimo la claridad cuando los planteos están tan claros. Esta intervención que está editada así, pero no está toqueteada desde el punto de vista conceptual, es decir, lo que dijo es básicamente eso. Si alguien compró la empresa, los trabajadores no tienen por qué opinar. Esto no es la Comuna de París, donde todo el mundo dice lo que piensa, etcétera. La verdad que es una intervención muy clara que uno agradece, porque tiene que ver con las concepciones de Estado respecto del mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Emiliano Randazzo, que está en la operación técnica, me acaba de enviar una noticia publicada en anred.org vinculada a este tema. Línea 60 refuerzan la militarización en la cabecera de Constitución tras decisión judicial de restablecer el servicio. La jueza María Romilda Salvini de Cubría ordenó hoy el restablecimiento del servicio de la línea 60 a partir de las 15. Si bien esta orden judicial implica la salida de las unidades, los trabajadores reafirman que la jueza no puede invalidar el derecho a huelga y por lo tanto la medida de fuerza continúa. Los choferes denuncian la llegada de carneros y que se está reforzando la militarización de la cabecera de Constitución. Piden la solidaridad y el acompañamiento en esta cabecera, cita en la intersección de, esto es para quienes estén en Buenos Aires.
Se prevén cortes para mañana jueves 30. Bueno, estas son las novedades. Está clarísima la decisión respecto de los sectores que tienen responsabilidad para intervenir en el gobierno en torno de los 600 trabajadores, como reconoció en este mismo video Aníbal Fernández. Dice, bueno, son apenas 600 los que quieren continuar con la lucha y otros 900 que están en el sindicato que no. Bueno, eso es todo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ...18 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad, la humedad es del 32%, la humedad de mis lentes es un poco más alta, la presión es de 1016.1 hectopascales, el viento sopla del sur-suroeste a 2 kilómetros, no sopla, dice que sopla a 2 kilómetros por hora, no sopla el viento. Para mañana, jueves, una mínima de 8 grados y una máxima de 22 a 27 kilómetros va a soplar el viento. También dice que para mañana va a estar mayormente nublado y va a haber probabilidad de lluvias. www.delacalle.org.org es el sitio web de la FM de la Calle, donde ya empezamos a subir los videos de las entrevistas a candidatos y la candidata para gobernar la intendencia de la ciudad, en realidad los precandidatos y la precandidata. Día tras día, de lunes a viernes, estamos en estas 2 semanas haciendo esta oferta a nuestra audiencia, que es ¿quiénes son quienes quieren gobernarte? Esa es la pregunta. Delacalle.org, 452-3074, nuestro número de teléfono. FM de la calle 1 @yahoo.com.ar es nuestro correo electrónico, @tpiaste es nuestro Twitter y Tarde Piaste Radio es el lugar en que nos encuentran en Facebook. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Hola, soy Laura, precandidata a intendenta por la ciudad de Bahía Blanca. Estamos frente a tareas difíciles, pero no imposibles si contamos con vos. Unir lo que está separado, conquistar lo que nos es negado. Por agua, alimentos y energía para todos los bahienses. Por el soberano derecho a un ambiente sano. Por un proyecto que cuida la vida de nuestros hijos y nietos. Desde el Frente Popular, te pedimos que nos des la oportunidad de pasar las PASO votando la lista 136. Víctor de Genaro, presidente. Fito Aguirre, gobernador. García Vázquez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Gracias a vos por venir al estudio. Sabemos que en periodo de campaña son muchos los llamados y es interesante tener tiempo y disposición para conversar. ¿Cómo viene la campaña? La campaña esta es, para mí es la primera vez que me presento a un cargo ejecutivo y bastante diferente a la experiencia que teníamos de la campaña del 2011, que es la que más trato de recordar porque era también para cargos ejecutivos, ¿no? Sí. Y de comparar. Entonces vimos cuánto cambiaron las cosas, ¿no? ¿En qué sentido? La desproporción de la propaganda, el tema de los medios, cómo ha cambiado, yo creo que para mal, en el sentido de un poco menos democrático todo, ¿no? ¿Por qué menos democrático? Y como que lo que es la propaganda y el marketing, digamos, y esos recursos, así que vemos que son millonarios, son cifras que uno no alcanza. ¿Cuánto saldrán las gigantografías en Bahía Blanca, por ejemplo? Por ejemplo, o spot con drones, por ejemplo, que andan dando vuelta, ¿cuánto saldrá eso? O el hecho, ponele, de que los candidatos locales no tenemos pauta oficial gratuita en los medios, pero los que tienen plata pueden hacer toda la que quieran. Claro. Condiciones que son muy, muy desiguales, pero
lo pensaba así como balance, ¿no? Sí. Como comparando, me parece que, bueno, vamos a tener que dar también una batalla por esto en el futuro. Has estado en otra fuerza política anteriormente. ¿Cómo te definís políticamente? Bueno, la participación más orgánica para mí tuvo que ver muchísimo con la experiencia del 2001. Ajá. O sea, la experiencia del 2001, que fue muy fuerte y además, siempre digo lo mismo, pero la recuerdo como un momento trágico, pero a la vez de mucha libertad y mucha unión entre los argentinos, de mucha solidaridad también. A mí me cambió, digamos, la cuestión del compromiso, de querer cambiar las cosas. Cuesta porque la política está desprestigiada, los partidos políticos más, entonces hay muchas personas que hacen mucho por el otro o que se dedican a determinados temas, pero donde nombras la palabra política o partido político, incluso pasa en los mismos sindicatos también. Pasa con sindicatos. Que no quieren saber nada. Porque, bueno, está muy mal que un sindicato funcione para un partido, pero en realidad no está mal participar en política. Que alguien participe en política. Claro, porque, bueno, la política sindical es muy importante, pero tiene algunas limitaciones que me parece que la política partidaria permite hacer más duraderas las acciones que uno quiere llevar adelante. El viejo debate entre si alcanza con un sindicato o si el sindicato solo reforma las condiciones de vida, me refiero a salario, Sí. condiciones de trabajo y no la vida misma, ¿no? Más porque me parece que en este momento de tanta fragmentación, cuando vos haces reclamos propios para un sector, que generalmente son válidos y justos, Sí. pero no se ve la globalidad de la cuestión. Pero en el 2001, que digamos yo participé de lo que fue el movimiento asambleario Sí. y con mucha ingenuidad en el buen sentido, digo, eso permite un gran aprendizaje porque Claro. uno no tiene preconceptos. Claro. Es como volver a lo que uno piensa cuando es niño, ¿no? De alguna manera, y ese sentimiento no lo recuperás. Vi que para mantener, o sea que esto asambleario y espontáneo se juntaba en un momento y se volvía a desarmar. Entonces que si uno quería darle continuidad al trabajo militante había que estar en una organización política. Vamos a explicarlo con un caso muy concreto de nuestra ciudad, que es el movimiento vinculado a la ría, al polo petroquímico. Luego del escape Sí. del 2000, Sí. surge un movimiento asambleario, surge un descontento, pero obviamente la falta de resolución y el desgaste llevan a que esas cosas se vayan deshilachando y nunca, si bien permanece en la conciencia hasta que haya algo que vuelva a disparar nuevamente un nivel de conflictividad alto, eso se va dispersando, ¿no? Exacto, exacto. Y nunca se logra un nivel de organización de todo ese descontento que se constituya en propuesta para poder superar eso que se cuestiona. Sí, sí, o sea, los que creemos que, digamos, la política tiene que ser una herramienta al servicio de la transformación, cosa que es difícil decirlo porque todos usan palabras, las palabras han perdido mucho su sentido. Sí. Bueno, me pareció que era importante, digamos, tener una militancia más orgánica, por decirlo de alguna manera. Lo cual no me resultó fácil tampoco encontrar dónde y cómo y con quién, que son otros temas muy complejos hoy en día en la Argentina. Está Laura García Vázquez. El tema de tus viejos también tiene que ver. Me gustaría que... Haced de cuenta que nadie te conoce, que los que te Sí. están escuchando. Y me gustaría que cuentes también cómo juega eso en tus decisiones de militancia política. Bueno, es importante y agradezco la pregunta porque tiene muchísimo que ver. O sea, yo soy hija de desaparecidos, mis padres desaparecieron el 13 de julio del 77, tenía 11 años yo en ese momento, y una experiencia así que es tan traumática y que uno va reparando como puede con la vida, también hace que, digamos, todas las enseñanzas que yo recibí en esos 11 años se conviertan en algo muy fuerte. Y a la vez de muy fuerte, porque todos recibimos mandatos de nuestros padres, después se supone que elegimos si los seguimos o no,
a la vez, a mí por una circunstancia biológica, porque 11 años uno es muy chico todavía, no tuve el periodo de rebeldía, de pelearme, digamos, o sea, para mí mis padres son como perfectos, por decirlo de alguna manera, porque no pude vivir esa etapa de conflicto. Entonces, lo que me ayudó mucho es en el último tiempo y a través del documental que hizo Luis Rojas, que es mi marido, El sonido de las voces. Músico y compositor también. Músico, compositor bahiense. Me permitió reencontrarme con compañeros de militancia, también con amigos. Este año encontré a hijas de amigos de mis padres personales y de militancia. O sea, sigo encontrando. Para eso sirve Facebook, aunque algunos piensan que no sirve para nada. O sea, es muy, muy emocionante todo. Este documental es de 2000... Y 3 años 13. Me parece que tiene. 12. Sí, 3 años porque lo hicimos para los 35 años de la desaparición y este año se cumplieron 38, hace muy poquito. Bueno, y ahí estuviste dialogando con compañeros y amistades de tus hijos. Ese fue como un reencuentro importante, pero después sigo y el verlos a ellos, que están haciendo ahora, cómo son, ver personas que tienen la edad que tendrían mis padres, también me ayuda un poco a digamos, a imaginarme cómo sería, ¿no? Y bueno, sostener esto que a mí me molesta mucho que se utilice el nombre de cualquier desaparecido, elucubrando, proyectando sobre dónde estaría parado ahora o qué pensaría, porque en realidad eso no lo podemos saber. A mí me pasa con figuras como Rodolfo Walsh, otras músicos también, es decir, qué sé yo dónde estaría hoy. Tampoco uno puede afirmar que estaría en el lugar donde está uno, sea cual fuese, ¿no? No, decir, claro. pero, eso es lo que a mí me carcomía la cabeza antes, ¿no? Si ellos estuvieran de acuerdo, ¿no? Por más que mucha gente me dice, no, pero estarían orgullosos y no, y sos igual. Y qué sé yo, en realidad no se puede saber. Por eso me niego a utilizar a mis padres o a cualquiera afirmando que hoy estarían en algún determinado ubicación política. Vuelvo a decir porque hay otros hijos e hijas desaparecidas que sí lo hacen. Sí lo hacen y a mí me parece muy respetuoso eso, porque entre la gente que yo conozco hay de todo y nadie puede lucubrar sobre el futuro porque las personas cambian, los tiempos cambian, hay diferentes maneras de ver la situación hoy. Y en eso soy muy respetuosa. Lo que sí considero a todos como una generación revolucionaria y en ese sentido los reivindico. Y también pasa que a veces es doloroso estar separado con otros familiares por una cuestión política, porque entre los que nos tratamos, que por ahí todos no pensamos igual, pero por ponerle el caso de Patricia Walsh, hay una cosa de afecto muy especial, ¿viste? Es como que somos como una especie de gran familia. Después de lo de Mar del Plata, de la película, yo la conocí a Leonora Lais, que es la hija de otro de los abogados desaparecidos, y para mí fue re importante encontrarla. Y no encontrarla porque ya estamos en contacto, conocerla, o sea, tener comunicación. Porque bueno, si bien yo sostengo que el genocidio nos pasó a todos los argentinos y es parte de la situación actual que vivimos, los familiares tenemos una especie de trauma colectivo que es común y generalmente hay sentimientos de afecto y de solidaridad muy importantes, ¿no? Cuando aparecen los restos de alguien, cuando se recupera un nieto, cuando apareció el nieto de Estela. O sea, hay cosas que van más allá de cualquier diferencia. Política coyuntural. Y eso es sumamente importante para mí. ¿Dónde militaban? En el peronismo de base. Un minuto para explicar qué es el peronismo de base. El peronismo de base era una vertiente peronista que, digamos, creía mucho, como lo dice la palabra, en la importancia de los militantes de base, y tenía su correspondiente organización armada, que eran la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, reivindicaban, digamos, el peronismo, pero tenían, mis padres no estaban en la parte de la lucha armada, yo he hablado con otros compañeros que sí, y era tan respetado digamos,
el que estaba en la parte armada como el que no, porque se consideraban parte de la misma organización. Y esos relatos a mí realmente me conmueven, ¿no? O sea, mi papá tuvo un valor, digamos, más intelectual y de política sindical, pero no podía, él no quería saber nada con tener un arma en su mano, ¿no? Claro. Que es algo que también yo necesitaba averiguar, porque pasa esto, yo creía que me decían la verdad de todo, y eso es también otro pensamiento ingenuo, que obviamente yo era una nena, no me iban a decir todo. Pero lo comprobé, y como también había versiones también que decían que mis padres se habían terminado en el PRT o en el ERP, de que no, eso con una amiga que sí hizo este recorrido, el peronismo de base al PRT, con la que también me pude reencontrar, me dice, no, tus viejos murieron peronistas. Encima los viejos de esa generación son tan duros para hablar, para sacar la información, Sí. que es un camino difícil. Está Laura García Vázquez aquí en el estudio de FM de la Calle. A todos les pedimos que traigan música. ¿Querés que arranque? No sé si querés arrancar con algo especial, si no te propongo 30.000 mariposas. No, sí, está bien así. Vinculado a lo que estábamos hablando. Sí. Contá de qué se trata. Bueno, 30.000 mariposas, yo quería traer una obra de Luis acá porque es parte de la música que más me gusta, de la que escucho, y al pensar qué obra, dije, ¿por qué no 30.000 mariposas? Que hace mucho que no tengo tiempo de escuchar, y esa obra fue muy importante porque tuvo que ver con una acción que se hizo en el Teatro Municipal, cuando se pedía la apertura de los juicios que después se hicieron y terminaron muy bien para todos los que queremos memoria, verdad y justicia. Así que es un recuerdo muy importante. Y en mi interpretación o en mi subjetividad, para mí interpreta esta relación que tengo con la música con respecto al pasado trágico en lo personal y a mi idea del futuro, que es una mezcla de nostalgia por esa época, por los valores, por la cultura, por lo que era otra Argentina, que para mí está ligado a la infancia. Hay un periodo que uno es más feliz, digamos, en un sentido, pero también a esta cuestión de la esperanza, ¿no? Y a de seguir caminando y seguir reclamando justicia como vamos a seguir. Tarde Piaste, un programa que paga la luz cuando ya se la cortaron. Tarde Piaste. Espacio publicitario. Óptica San Martín, anteojos, lentes de contacto, armazones para niños. San Martín 187, teléfono 455-9358. Óptica San Martín, una forma distinta de ver la vida. ¿Sabías que si sos extranjero, tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina?
No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800 222 5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Traversa Rectificaciones. Rectificación de motores diésel y nafteros. Cepillado de tapas de cilindros. Soldaduras de aluminio. Traversa Rectificaciones. Escribinos a guillermo-traversa@yahoo.com.ar. Traversa Rectificaciones. Don Bosco y Moreno. Teléfono 455-7652. 455-7652. Traversa Rectificaciones. Si querés mandar un paquete, llamás a un cadete. Si querés que llegue, Mensajería Obrera, Cooperativa de Trabajadores Mensajeros y Cadetes. La mejor cobertura para su empresa. Seguimiento y control de sus trámites. 0291-155-04-2770. Mejor servicio, mayor responsabilidad. Espacio publicitario. Busca nuestra página en Facebook como Tarde Piaste Radio. Tarde Piaste Radio. (18:29). Le mandamos un abrazo a Edgardo y le decimos el teléfono que es 452 30 74 452 3074. Seguimos con Laura García Vázquez, precandidata a intendenta por Frente Popular. ¿Quiénes son tus referentes históricos y por qué? ¿En lo político? Sí. Bueno, últimamente me pasa algo personal. Yo estoy hablando como si no me escuchara nadie hoy acá. No te escucha nadie. Apenas yo. No puedo compartir ninguna imagen, ninguna palabra, nada del Che Guevara. Ajá. Porque me parece que se malusa tanto su imagen, que me pone violenta la situación esa, ¿no? O sea, me parece que todos los personajes que para mí tienen una importancia así en la formación, en los valores, en las convicciones que uno tiene, el rasgo distintivo más importante es el amor a la humanidad, ¿no? Sí. Real, ¿no? No declamativo. Y el haberse jugado y el haber puesto todo en pos de ese amor. Y me parece que muchas veces, como esta cultura, esta sociedad que vivimos ahora es tan individualista, tan fragmentada, a mí me da como pudor expresar. Pero me ha pasado últimamente, así veo como tanto mal uso que digo, no, porque yo pienso que es otra cosa, digamos, ¿no? Hay dos malos usos, ¿no? Por un lado que parece que se puede ser procapitalista y guevarista al mismo tiempo, cosa que es una contradicción
indisoluble y punto. Eso no debería tener discusión. Y por otro lado, yo creo que ya se ha logrado hacer del Che un idealista, cosa que era lo contrario. Exacto, un pragmático, justamente. Me refiero a que mucha gente dice, bueno, eso dejáselo a gente como el Che, y con eso, el Che es irrepetible, ese tipo de cuestiones, y lo que... Sí, se transforma en ficción una vida que fue muy real, ¿no? Exacto. Y de la que tenemos para aprender. Yo también pienso que también hay una cuestión con todos los personajes que se les exige que hagan todo bien, y eso es una ridiculez realmente. O sea, ni esos personajes que uno admira o lleva, digamos, en el corazón y en la cabeza, ni los demás. Ninguno, hasta uno que sea un desastre puede hacer algo bien en algún momento y no invalida lo otro, porque si no es una cosa sea muy dura de juzgamiento que para mí no tiene nada que ver con los aprendizajes colectivos que tenemos que hacer. Pero yo me refería también a personas que tienen como digamos como cierta ideología de izquierda, que tienen actitudes humanas muy malas, y me parece que eso también es una gran contradicción. Que debería superarse, digamos, que en la práctica política hay mucha mezquindad, mucho sectarismo, mucha soberbia. Y la coherencia como valor, digamos. No digo que yo no lo tenga, digo que me parece que todos tenemos que trabajar diariamente para superar, porque si no vamos a poder, digamos, unir lo que hay que unir, ¿no? ¿Cuál es tu vínculo con el arte? ¿Salís, conocés las propuestas locales? Ahí hay un vínculo muy profundo que también tiene que ver con mi infancia y con mis padres, sobre todo con mi papá, que era músico y también componía canciones como vos. y él era guitarrista y también componía. Y además tenía, leía muchísimo, escribía, hacía audiovisuales, un poco esa cosa multimedia para la época. Pero a la vez tenía un gusto artístico claro pero amplio, digamos, tanto la música académica como la música popular y de muy diversos géneros. Entonces yo tengo así como recuerdo de chica de haberlo visto a Pugliese, de haber visto a Horacio Ferrer, de Piazzolla, también se escuchaba folclore en mi casa, a mi papá le encantaba Ramona Galarza, o sea, a la vez que escuchaba Bartók y Stravinsky. Entonces, esa cuestión tan amplia para mí fue importantísima. Y la enseñanza, que esa viene de los dos, de mi mamá también, de la lectura. En realidad, de todas las actividades que hago, la que más extraño, porque creo que no le doy el tiempo suficiente, es a la lectura. Por mi trabajo yo leo por ahí libros de teoría o ensayos o algo que tenga que ver con la política por la militancia, pero yo necesito leer más espacios, más novelas. Necesito esa capacidad de la ficción de alejarnos un poco del mundo. Me parece que es una cuestión de salud, de salud mental. En momentos difíciles, muy difíciles de mi vida, me ha ayudado, y así pienso que la ficción ayuda a cualquiera que esté pasando por un momento difícil, porque vos vivís otra realidad. No atrofiar la imaginación que es necesaria y es humana. Sobre todo la ficción, que para mí la más completa, porque es la que más te permite desarrollar la imaginación, es la literatura, ¿no? Es un libro, porque vos ahí te imaginás todo. No porque no podés mirar una película y es lo mismo, pero eso siento últimamente que es como algo que me falta, así, en lo que quisiera hacerlo más, y bueno, no tengo tiempo. Tu trabajo es de docente, digo, por quien no te conozca. Estamos con Laura García Vázquez. ¿Qué medios consumís? Medios de comunicación. Miro muchísima televisión, escucho poca radio. Los tengo que... Listo, ya no sé si la voto, mira. son costumbres. Sí. Radio por ahí escucho cuando voy en el auto, o música también escucho en el auto, pero tiene que ver con un trauma, quizás, que en mi casa de chica no había televisión, porque mi papá era muy estricto con cosas que representaban la sociedad de consumo, y no había televisión porque él no quería que hubiera televisión en mi casa. Entonces, como todo niño, niña, uno quiere lo que no tiene.
Y es una costumbre que no me he perdido, incluso a veces la uso como radio, digamos, ¿no? Claro, está ahí puesta. Está ahí puesta y a pesar de que me peleo con el contenido, miro televisión. Y después, bueno, internet, buscar artículos, eso es, me parece, el medio que más utilizo. Y también esto que te decía de Facebook, de estas personas que había reencontrado. Sí. También las redes sociales me parece que a la vez que quieren promover determinada conducta, me parece que se pueden usar en un sentido positivo también. Y es lo que trato de hacer, y a veces te emociona porque pasa algo, no sé, en México, en Venezuela o en Uruguay, y vos te podés enterar al instante qué es lo que está pasando, pero por la propia gente, no por un medio que te está informando. Y eso en cuestión de solidaridad es una cuestión interesante. Estamos con Laura García Vázquez. ¿Qué seguimos escuchando? Bueno, trajiste varias cosas, no creo que entre todo, con lo cual por ahí tengo priorizás. una música de Osvaldo Bolihop que tiene Ajá. que ver justo con mi tarea docente. ¿Cuál es? La que son 2, me parece. ¿Qué dice tercero y segundo? Sí, esos. Bien, bueno, segundo anuncio. Sí. Me decías que tiene que ver. Tiene mucho que ver con mi trabajo, Ajá. no porque es una obra que me encanta, pero Sí. por un lado tiene rasgos de música latinoamericana, que es Ajá. algo que es muy importante para mí desde lo cultural. Y por otro lado es una obra que he trabajado mucho con mis alumnos en diferentes años y me trae a eso. Segundo anuncio, entonces es lo que vamos a escuchar. Estamos hasta las 19 con Laura García Vázquez. Ahí tenemos un problema con la descarga, se ve que no descargué bien el archivo, ahora lo vamos a buscar, pero esto también lo trajiste para escuchar, así que si querés presentarlo nos quedamos unos minutos. Sí, porque tiene que ver con lo que es el arte para mí. Es música de Ian Tiersen, que es un compositor francés muy conocido, Sí. y muy popular, sobre todo por la película Amélie, pero que lo que siento yo con la música de él es que siempre te está acompañando de alguna manera. Bien. Entonces cuando uno quiere sentirse acompañado es una opción muy interesante. Lo escuchamos unos minutos más. Hasta las 19, Tarde Piaste. Hasta las
las 19, Tarde Piaste. Óptica San Martín. Anteojos, lentes de contacto, armazones para niños. San Martín 187. Teléfono 455-9358. Óptica San Martín. Una forma distinta de ver la vida. Traversa Rectificaciones. Rectificación de motores diésel y nafteros. Cepillado de tapas de cilindros. Soldaduras de aluminio. Traversa Rectificaciones. Escribinos a guillermo-traversa@yahoo.com.ar. Traversa Rectificaciones. Don Bosco y Moreno. Teléfono 455-7652. 455-7652. Traversa Rectificaciones. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte Por orden de un fiscal o un juez, si estás cometiendo un delito en el momento. si sos detenido por averiguación de antecedentes. Ten en cuenta que Tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Si querés mandar un paquete, llamás a un cadete. Si querés que llegue, Mensajería Obrera. Cooperativa de Trabajadores Mensajeros y Cadetes. La mejor cobertura para su empresa. Seguimiento y control de sus trámites. 0291-155-04-2770. Mejor servicio, mayor responsabilidad. Espacio publicitario. Para piar en la tarde de la calle, 452-3074. 452-3074. ...18:44... 15 grados 8 décimos la temperatura actualizada en la ciudad. Tenía por acá un mensaje de un oyente que preguntaba sobre algo que dijimos en algún transcurso del programa de ayer. Dice: hola Astor, perdón que te moleste. Ayer te escuché en la radio cuando dijiste que deberíamos hablar de gobierno argentino y no nacional. Se habla de gobierno argentino y no nacional. ¿Por qué sería más adecuado esa exposición? Bueno, yo no, en mi opinión, no voy a dar cátedra, pero desde mi humilde opinión, el término gobierno nacional hace referencia a una nación argentina. Sin embargo, el Estado argentino contiene un territorio con varias naciones. Hay varias naciones en su territorio, 4 de ellas están acampando el 9 de julio, como sabemos. Con lo cual, nuevamente, según mi opinión, decir la nación argentina excluye de inmediato a los pueblos originarios, los invisibiliza, no existen. En cambio, los pueblos originarios sí reconocen la existencia de un Estado y un gobierno argentino. Otra manera no les queda, porque los tiene encima. De manera que considero que si uno reconoce la existencia de los pueblos originarios y aspira en miras de justicia a que el gobierno argentino reconozca a las naciones que habitan bajo el mismo suelo. En ese caso ya no sería un Estado nacional, sino un Estado plurinacional. A eso es lo que yo me refería. No es un debate que esté inserto, deja pasar, seguramente no le da importancia, no es un debate que esté inserto dentro de la agenda política argentina. Siempre se aduce que los pueblos originarios son menos aquí que en Bolivia, numéricamente hablando, por eso no está inserto. Pero si hay pueblos originarios, pues hay varias naciones, pues el Estado debería ser plurinacional. Gracias de todas maneras. Gracias sobre todo por haberte detenido en el término en particular. Estamos con Laura García Vázquez aquí en el estudio Henry Chiroyola del FM de la Calle.
Estamos hablando de política y conociendo las propuestas de cada uno de los precandidatos y de la única precandidata. Hablemos del puerto de Ingeniero White, que es otro de los ejes que en realidad el puerto, los agroquímicos y el polo petroquímico, como un lugar donde la desigualdad es muy visible, un lugar donde primero nació por iniciativa del Estado en la década de los 60, se fue concretando en los 80 y en los 90 se privatizó de una manera muy virulenta, y donde gran parte de las ganancias, más del 90%, se van por ductos financieros y muy poquito queda entre laburantes y municipio. Eso por un lado, la cuestión económica respecto de estas empresas transnacionales. Y por otro lado, la cuestión de la contaminación, que hoy hay una causa presentada por el fiscal Cantaro contra ABSA y otras empresas del polo, donde esto volvió al tapete del debate la cuestión ambiental. Bueno, hay mucho que discutir ahí. Con respecto a lo ambiental, pareciera que el Comité Técnico Ejecutivo, los organismos de control son absolutamente obsoletos hoy por hoy. ¿Qué hacemos desde tu precandidatura? ¿Cuáles son las propuestas respecto de estas problemáticas? Es el eje, del debate real, ¿no?, de Bahía Blanca, debido a ese puerto que muestra la extranjerización y la concentración de la economía de manera brutal, y al estado en que está la localidad de Ingeniero White. Uno puede ver lo que está pasando en nuestro país. Por eso nosotros decimos que la importancia de Bahía Blanca no es solo la cantidad de habitantes que somos, sino que acá se reproducen, los grandes temas que nos tienen que preocupar a los argentinos, por la ubicación que tiene Bahía Blanca. La historia con el puerto es... a mí me resultó absolutamente traumático la llegada de la privatización, y que de golpe vos no podías entrar a ningún lugar, porque para mí fue sorpresa en ese momento. Vino mi cuñado y dijimos, vamos, y nos encontramos con que no podíamos pasar por ningún lado. Incluso estas empresas, mediante lo que es el consorcio de gestión del puerto, que no se entiende bien qué es, como un montón de nombres que en la municipalidad mismo también no se entiende qué son, vos buscás y tampoco se sabe si son sociedad anónima, qué son, quién las maneja, de algo que evidentemente debería ser público, debería estar bajo jurisdicción nacional, porque ahí es donde se va, como vos bien dijiste, gran parte de la riqueza, que el modelo de ser un país dependiente y del extractivismo realmente nos lleva. Con respecto a la contaminación, ahí es como muy gráfico. Nosotros decimos que sin soberanía no hay cuidado del medio ambiente. Cuando hablamos de soberanía, no estamos hablando de los símbolos, de los discursos o de los actos o de las banderas, sino que estamos hablando de la soberanía real, que tiene que ver con el poder económico. Un país que no es soberano, en el sentido que no es dueño de sus bienes comunes. Porque no es dueño, si hemos estatizado YPF y un largo etcétera. Porque no es así, porque YPF tiene un montón de acciones que no están, y además es una sociedad anónima, que no están bajo el Estado argentino. Pero además yo venía pensando otra cosa, porque cuando yo era chica había muchas empresas estatales, y eso no significaba que funcionara bien y para la comunidad como se debe. O sea, me parece que el término estatal es como la condición primera, pero que con eso no hacemos nada, porque hay que ver estatal de qué estado y qué concepción política tienen los gobernantes o los representantes del pueblo en ese estado. Entonces, que las empresas tienen que ser, además de estatales, públicas, ¿no? Y con control de trabajadores y usuarios, lo que tienen que ver con las cuestiones estratégicas. Pareciera una redundancia, pero no lo es. Lo estatal termina cerrándose en el ámbito burocrático gubernamental, aunque debería diferenciarse.
lo público está vinculado a el control ciudadano, digamos. Totalmente, que me parece que en el día de hoy esto es imprescindible. Yo esto lo he hablado con mucha gente, que la palabra estatal de por sí, como veníamos del neoliberalismo y de pensar que todo era privado, que sea estatal o que sea un pedazo, un poquito estatal, obviamente que va en el sentido que queremos ir, pero resulta absolutamente insuficiente. Yo pensaba también esto, ¿no? Todo lo estratégico y todo lo que tiene que ver con el bienestar mínimo de las personas para tener salud, tiene que ser estatal, público y con control de la comunidad, o sea, porque es la única manera de que funcione democráticamente como tiene que funcionar. Lamentablemente la cuestión del polo me parece que son poderes enormes, que hay que... yo lo que me comprometo... como intendenta es a dar información y concientizar sobre esto que nos pasa a los bahienses, porque no es algo que se dice tan abiertamente. O sea, hay un engaño muy grande, sobre todo con el tema de que nos dan trabajo, cuando en realidad siempre Bahía está entre las ciudades que más alta tiene la tasa de desocupación. El otro día hablábamos de que entre trabajo directo e indirecto el polo no ocupa más del 2,5% entre trabajo directo e indirecto. Sí, es una engaña pichanga, como vos bien lo decís, y además, digamos, es como una fantasía, que después se complementa con esta cuestión de que estas empresas, auspician determinadas actividades, que son todos beneficios impositivos. Nosotros lo tenemos claro, pero como el convenio que hace Profértil con la municipalidad para auspiciar determinados conciertos o cosas que tienen que ver con el Instituto Cultural. Sí, sin ir más lejos, la Orquesta Sinfónica Provincial y el Coro Estable de Baret, que son organismos públicos provinciales y son financiados por esta empresa en la política de responsabilidad social empresaria, comillas, a veces incluso colaborando con la precarización laboral, porque a veces pagan contratos por menor monto de que deberían pagarse desde ahí. Y además pensá que no solo tiene que ver con los trabajadores, sino que tiene que ver con el público, digamos. O sea, una entrada para ver a la orquesta, que digamos la provincia paga los sueldos, y que a mucha gente le gustaría ir, y debiera ir todo el mundo gratis, como es la Orquesta Sinfónica Nacional. Y con esto no estoy diciendo que la política nacional es bárbara, pero sí me parece muy bien que la Orquesta Sinfónica Nacional actúe gratis, siempre, históricamente fue así, porque ya la estamos pagando, digamos. Después está el tema de, tiene que ser gratis y tiene que ser accesible a todos, ¿no? Pero bueno, ya que sea gratis, es un gran paso. Esto históricamente viene pasando, y acá la entrada más barata, en este momento, lo digo con conocimiento de causa, porque siempre llevé a mis alumnos a ver la orquesta y he vivido varios periodos diferentes, y a la mayoría de las personas es algo que le gusta mucho. Sale 80 pesos y ese precio está muy por encima del precio histórico, una entrada la más barata en el Paraíso. Yo siempre les conseguía las entradas gratis, pedía permiso, pero recuerdo que había momentos que, bueno, de última la podían pagar, o imagínate decirle a un estudiante que pague para una lección paseo 80 pesos. Estoy segura, porque además eso se ve en la falta de público, que si hubiera otro tipo de política, digamos, lo que está haciendo el gobernador Scioli, uno de los principales presidenciables, es pichulear por todos lados, y el resultado está en la gran campaña publicitaria de la que hablábamos al principio. Lamentablemente ese es dinero de todos. Estamos hablando con Laura García Vázquez, precandidata por el Frente Popular. Hablando de lo público, ¿cómo pensás la distribución de la pauta publicitaria en caso de ser electa? A mí lo que me parece es que hay algo que me quedó grabado, que la población tiene derecho a informar e informarse. La palabra esa de informar nunca se tiene en cuenta, digamos. Se supone que democrático es tener varios medios que digan cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que hay que crear medios municipales de comunicación que sean pluralistas en el real sentido, pero que también estén al servicio de lo que la población quiere informar, porque a todos nos pasan cosas. O
sea, no es algo privativo de, bueno, está de un lado los que escuchan y del otro lado los que comunican. Me parece que medios municipales, sí, como si fuera una radio pública, sí, nacional, pero municipal. Sí, porque nos quedó eso de la plataforma del 2011 y que revisamos este año y nos parece que es muy importante. Vos podés crear vínculos con un sinfín de organizaciones de diferentes temas y de diferentes opiniones que tengan su espacio para comunicar, para informar lo que están haciendo, lo que les pasa, las necesidades. O sea, me parece que ahí realmente hay que avanzar a protagonismo en la comunicación, porque de otra manera vos quedás atrapado entre lo que dice uno, lo que dice otro, y hay ciertas verdades o ciertas realidades que no las dice nadie o las dicen pocos medios que no tienen la posibilidad de llegar a la población. Y la otra cuestión es que me parece que la publicidad de la municipalidad se debe usar para campañas que realmente vayan en beneficio de la población. Por ejemplo, está dando vueltas la pauta de la ordenanza de espacios culturales. Si alguien sabe en qué situación, cómo ha modificado la situación de los espacios culturales, por favor, 452-3074, esa ordenanza. Sí, ¿qué comunicarías entonces? Comunicaría cuestiones de salud preventivas, cuestiones que tengan que ver con el desarrollo, no sé, el desarrollo cultural de las personas, o sea, esta cuestión que tenemos de trabajar por la soberanía sobre los bienes comunes, o sea, condiciones de trabajo que los trabajadores tenemos que exigir, o sea, sobre derechos sociales y comunitarios. El tema del narcotráfico, que se está empezando a discutir, que hay un espacio en el Consejo Deliberante recientemente creado, y que, vuelvo a decir, se está empezando a discutir. Hay que ver hasta dónde cada fuerza política quiere profundizar en cuanto a las responsabilidades concretas, digo, porque tiene nombres, apellidos y gente que se enriquece con estos negocios que se apuesta a la vida de personas. ¿Cómo analizan desde tu fuerza política esta problemática? Bueno, es un tema muy grave y muy complejo que tiene que ver con la salud, y para mí viene ligado a un modelo que es el modelo de consumo, consumismo. Digamos, el gobierno nacional ha desarrollado toda una cuestión como positiva de la palabra consumo. Y yo creo que eso es lamentable, porque se habla de consumo en vez de derechos, y nosotros sostenemos firmemente que no todo se compra y no todo se vende. Hay un montón de cosas que se pueden hacer bien que no son más plata, ni más gasto, digamos. Entonces esto de que todo beneficio, toda cosa positiva vos la tenés que comprar, la tenés que consumir, nos ha llevado a esta sociedad tan individualista, tan fragmentada y tan dominada por esto. El narcotráfico es el peor lado de este modelo, me parece a mí. Y en uno de los encuentros del Frente Popular, porque son temas complejos, ¿no?, que hay discusiones, los jóvenes tuvieron una reunión, una comisión, y ellos salieron con el planteo de decirle no a la droga, cosa que me parece muy importante, además del combate al narcotraficante, no a la droga, entendiendo que eso, digamos, de alguna manera va en contra de la rebeldía natural de los jóvenes, y provoca daños desde chicos a muy grandes. A mí me parece que con el tema de las drogas yo plantearía un debate muy serio con gente que sepa, digamos, profesionales de la salud, me refiero, porque es un problema muy grave, pero no solo las drogas ilegales, sino todas las drogas, las legales, las ilegales, los remedios, que son drogas también. Hay una sobreabundancia de medicación y automedicación, porque no se trabaja en la cuestión preventiva. Hay más de un jubilado o una jubilada que se queja del porro que se fuma el pibe y la piba, y si le mirás el pastillero que tienen, vieron esos como tuppers con cavidades, por ahí se están drogando mucho más que ese pibe o esa piba. Claro, hay una cuestión con todo lo que tiene, que me parece que es más amplia
que la droga ilegal, digamos, ¿no? Y me parece que desde ahí hay que verlo al tema. O sea, los jóvenes no tienen información de las drogas, qué efecto hacen, qué efecto le pueden hacer a cada uno, como tampoco de esto que vos decís, que muchas veces se automedican, Sí. pero muchas veces se medican, porque hay un negocio también atrás Sí, de claro. esto. Entonces, ese concepto de salud, que ha cambiado, me parece, en los últimos años, digo, yo cuando era chica nadie dudaba que si el Estado decía que había que darte una vacuna, cuando eras chico era para cuidarte. Hoy en día vos dudás de eso, Sí. hay vacunas que salen como obligatorias y que hay médicos que merecen confianza que dicen que no hay que dársela a los niños o a las niñas. Hay medicamentos que provocan otras enfermedades a futuro. Entonces, en esa cosa de vos elegís y que no elegís nada, me parece que hay todo un tema para revisar ahí que tiene que ver con la salud mental de las personas, que es parte de la salud, porque si vos lees la definición de salud, tiene que ver con un bienestar físico, psíquico y espiritual. Entonces, la salud no es una urgencia. Se nos ha terminado el tiempo, Laura. Si querés cerrar, cerrar. No, que decía que esto, que obviamente estamos contra el narcotráfico, Sí. pero que el concepto digamos, de drogas y drogadicción, salud mental es mucho más amplio que la droga ilegal y que vivimos en un estado de estrés muy grande, la mayoría de las personas, y hay que revisar eso, nuestro modo de vida. Laura García Vázquez, precandidata por Frente Popular, nos visitó hoy en el estudio General Chiroyolas. Gracias por acercarte. Seguramente hablemos después de las PASO. Estuvo Emiliano Randazzo en la operación técnica y te pido que, por si alguien se enganchó ahora, repitas el tema que habías presentado y que vamos a poner ahora. De Jan Tiersen. No recuerdo el nombre, pero es música de Jan Tiersen. Segundo anuncio. No, no. Legolijov, el que Ahí habíamos va, anunciado ahí hoy. está, Sí, un excelente compositor argentino. Estuvo Laura García Vázquez hasta mañana, que va a venir el precandidato Bécares del Frente Renovador.